Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 16. Hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material todas las entidades vivientes son falibles. Y en el mundo espiritual todas las entidades vivientes se llaman infalibles. Y mi maestro espiritual dice, como se explicó, el Señor en su encarnación de Vyasadeva compiló el Vedanta Sutra. El Señor está dando aquí un resumen del contenido del Vedanta Sutra. Él dice que las entidades vivientes que son innumerables, se pueden dividir en dos clases, las falibles y las infalibles. Las entidades vivientes son partes integrales, separadas y eternas de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando ellas están en contacto con el mundo material se denominan Jiva Bhutaha. Y las palabras sánscritas que se dan aquí son Sharah Sarvani Bhutani, que significa que son falibles. Sin embargo, aquellos que son uno con Dios se les denomina infalibles. Ser uno no significa que no tenga individualidad, sino que no hay desunión. Todos ellos están de acuerdo en el propósito de la creación. Claro que en el mundo espiritual no hay creación en absoluto, pero como la Suprema Personalidad de Dios, según afirma el Vedanta Sutra, es la fuente de todas las emanaciones, se explica entonces esa concepción. Hay una infinidad de libros en la India que nos enseñan acerca de este conocimiento. El más importante de todo son los Vedas. Y de acuerdo a lo que enseña este conocimiento, este libro, dice que los Vedas fueron recopilados por una encarnación literaria de Krishna que se llama Vyasadeva. Vyasadeva, la palabra Vyasa significa recopilador. Es el que recopila el conocimiento, por eso se llama Vyasadeva. Krishna Dvaipayana era su nombre porque él nació en una isla, y por eso es Dvaipayana, y Krishna porque era moreno. Y entonces él, como recopilador de los textos védicos, nos hizo una gran labor, porque tenemos la posibilidad de tener en este momento los Vedas y todo lo que surge después de los Vedas, porque están los Upanishads, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Brahma Samhita, y así miles de textos que nos hablan acerca de lo que es el conocimiento espiritual, que nos hablan acerca del yoga y cuál es la finalidad de este yoga. Bueno, seguiremos aprendiendo, que es de lo que se trata, ¿no? Jai, Hare Krishna, Namaste.